Buenas jóvenes, el día de hoy en su clase de análisis y diseño miraremos lo que son los diagramas de flujos de datos, entre sus siglas DFD. Solo recordarles que en el video anterior hablábamos sobre la técnica de recopilación de información y la entrevista. Diagrama de flujo de datos. Los requerimientos de un sistema de información se pueden registrar de un documento y se puede hacer una representación gráfica de los procesos del sistema con los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo de datos representan el flujo de la información y las transformaciones que se aplican a los datos conforme se movilizan de la entrada a la salida. Como pueden ver en la imagen, ahí tenemos lo que es un diagrama de flujo de datos. En este momento ustedes no entienden, pero veremos cada uno de sus partes para que puedan entender mejor. Símbolos de los diagramas de flujos de datos. Como primer símbolo tenemos proceso, flujo de datos, entidad externa y almacenamiento de datos. Cada uno de ellos tienen un símbolo, un significado y tenemos un ejemplo. Si lo pueden observar en la imagen, el símbolo de entidad es un cuadrado, el símbolo de flujo de datos es una flecha, el símbolo de proceso es un cuadrado con una línea horizontal arriba y el almacenamiento de datos es un rectángulo con una línea vertical a la derecha. Un diagrama de flujo de datos se define como un diagrama en forma de red que representa el flujo de datos y las transformaciones que se aplican sobre estos datos al moverse desde una entrada hasta una salida del sistema. El sistema se modela mediante un conjunto jerárquico de diagramas de flujo nivelados, en los que los niveles superiores definen al sistema y los niveles inferiores definen estas funciones de forma más detallada. El diagrama de flujo de datos del nivel 0 también se llama diagrama de consenso, es el diagrama más general de todos los diagramas. ¿Cuáles son los componentes de un diagrama de flujo de datos? Bien, son los procesos que indican los componentes funcionales. Los almacenes es donde se representan los datos almacenados o que se encuentran en reposo. Las entidades externas, que son las fuentes o destinos de la información, y los flujos de datos, los cuales incluyen entre los procesos. Ventajas de los DFD. Facilitan la interacción usuario-analista. Proporciona un camino para validar y verificar el punto de vista del usuario. Son de utilidad para comunicarse con los usuarios y clientes. Estas son las ventajas. Las limitaciones de los diagramas de flujo de datos son: no permite recoger el comportamiento del sistema que debe responder a eventos en función del tiempo, no permite dar cuenta de las relaciones entre los datos que se precisa almacenar, no permite reflejar situaciones en las cuales es preciso dejar de manifiesto la necesaria concurrencia de dos o más flujos, y no permite recoger el contenido de los flujos de datos ni el contenido de los archivos. Estas son las limitaciones que tienen los diagramas de flujo de datos. Símbolos utilizados. Como número 1 tenemos, se utiliza para representar la transformación de información y convierte los flujos de datos de entrada en uno o varios flujos de datos de salida. Característica de este símbolo: se presenta con un rectángulo con esquinas redondeadas divididas en dos secciones. Sección superior, la que pueden ver que es la pequeña, y la sección inferior, que es la más grande. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una función que transforma los flujos de datos de entrada en uno o varios flujos de datos de salida. Esta función es una función que tiene que realizar el sistema y que se encuentra descrita en la especificación de requisitos de software. Los procesos deben de seguir una regla de conservación de datos. Esto significa que todo proceso debe ser capaz de generar los flujos de datos de salida a partir de flujos de datos de entrada, más además una información local adscrita a cada proceso. En el caso de que no lleguen los datos necesarios, se produce un error en la conservación de los datos y es posible que un flujo de datos se muera dentro de un proceso.
En este caso se produce una pérdida de información. Como podemos ver en la imagen, dependiendo del tipo de metodología estructurado que sigamos, la metodología para representar un proceso mediante la metodología de datos cambia. Para la metodología de marco es un óvalo, para Gartner y Saxon es un rectángulo, y para la metodología SSADM métrica tendríamos un rectángulo. Con los procesos, cuando los representamos en círculos, si utilizamos la metodología de marco, o en el caso del rectángulo, debe de ir un nombre y un identificador del proceso. El nombre debe ser un verbo o una frase que indique una acción, y además debe de ser un nombre descriptivo. Entidad es un cuadrado representa la entidad externa. El símbolo de entidad se utiliza para representar el envío de datos, el sistema o recibir de él. Este símbolo es conocido como entidad, origen de datos y destino de datos. Sus características son: se puede utilizar más de una vez, los flujos que llegan definen la interfaz entre el símbolo y el mundo exterior, y 3, las entidades aparecen solo en el mayor nivel. Como pueden ver, ahí tenemos el cuadrado que representa la entidad. Tenemos las entidades externas. Es el componente de DDF, presenta un generador o consumidor de información del sistema que no pertenece al mismo. Por ejemplo, una persona, un departamento, una organización. Las entidades externas representan los límites del sistema, ya que son componentes externos. Los flujos que parten o llegan a estas entidades externas definen la interfaz entre el sistema y el mundo interior. Hay que tener en cuenta que en un diagrama de flujo de datos, las relaciones entre las entidades externas no son objeto de estudio y que solamente aparecen en el diagrama de flujo de datos del nivel medio, es decir, el diagrama de contexto. Además que el resto de componentes la simbología. 3. Flujo de datos. Es una línea que representa el movimiento de los datos que entran o salen de otro símbolo. Con una punta de flecha se indica el destino de los datos que representa. La característica de los símbolos de flujos de datos son: número 1. Se presenta mediante una flecha que indica la dirección en la que viajan los datos. 2. Debe estar etiquetada con un nombre compuesto de un sustantivo. 3. La flecha debe tener un nombre. Y 4. El contenido puede ser de varios tipos. Ahí tenemos un ejemplo del flujo de datos. En el caso del componente de los flujos de datos, este componente, es decir, los flujos de datos, representan los movimientos de los datos dentro del sistema. Por lo tanto, son una emisión dinámica de los datos, centrada en representar cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida de otro proceso. Los flujos de datos son los medios de comunicación entre los distintos componentes del sistema. Se representan por medio de una flecha que va desde un proceso a otro. Se identifican por un nombre. El nombre del flujo de datos va a ser el nombre del dato al que está representando la flecha en cuestión. Almacenamiento de datos. Es un depósito de datos estático en el que se guarda información para uno o más procesos. Se representa mediante un rectángulo abierto, el cual representa el almacenamiento de datos. Las características son: el nombre debe ser único y representativo. En el lado izquierdo se debe asignar un número de referencia único, tal como de 1, de 2, de 3. Esos son ejemplos. Este símbolo se puede dibujar en el nivel más alto en el que se accedió, y el almacén de datos puede dibujarse varias veces en un PDF, almacén de datos. Ahí tenemos una imagen de símbolo de almacén de datos. Algo importante es que el nombre debe de ser sustantivo, un sintagma nominal. Nos vamos a otro de los componentes, en este caso los almacenes. Los almacenes representan desde el punto de vista estático. Pueden considerarse como una primera referencia a la base de datos. Para nombrar un almacén de datos debemos indicar un nombre significativo sin connotaciones físicas. Debe de ser en plural y escrito en mayúsculas. Un almacén se puede representar varias veces a lo largo de un diagrama de flujo de datos. Esto lo hacemos para mejorar la legibilidad dentro del diagrama, y además aparecerá en el nivel que sirva para representar la comunicación entre dos procesos. Los almacenes de datos pueden ser de estructura simple o de estructura compleja.
Si la estructura es simple, se define la estructura dentro del diccionario de datos. Y si la estructura es compleja, se define mediante un diagrama de entidad-relación. Al igual que los procesos, dependiendo de la metodología estructurada que se siga, la simbología para representar los almacenes cambiará. En la de Markov, como pueden ver, son dos líneas. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Solo recordarles cómo prevenir el COVID-19 coronavirus. Nos vemos en el próximo video.